Rusia, RT. 15 de abril de 2025, Kremlin, Ucrania no cumplió ni cumple la moratoria sobre los ataques contra las instalaciones energéticas. Bloomberg, Estados Unidos rechaza la condena del G7 al ataque ruso contra un puesto de mando en Sumy. ¿Qué quiere conseguir realmente Trump con una guerra comercial? Los drones ucranianos que atacaron a civiles en Kursk estaban diseñados para causar el máximo daño. Vídeo, con obuses rusos contra las fuerzas enemigas en la zona fronteriza de Kursk. La razón por la que J.D. Vance está frustrado con sus aliados europeos. Inteligencia rusa advierte quiénes serán los primeros en sufrir si la OTAN ataca a Rusia y su aliado. Tropas de asalto invisibles de Rusia logran la liberación de una aldea en el Donbass. Moscú espera a más de 20 líderes mundiales para la celebración del Día de la Victoria. Vance carga contra Zelensky tras decir que Estados Unidos habla más cálidamente con Rusia que con Ucrania. El nuevo orden mundial, según Milei, liderado por Estados Unidos, Rusia y China. Político, la Unión Europea cree haber encontrado el método para evitar que Hungría vete las sanciones antirrusas. Wall Street Journal, asesores de Trump discrepan sobre su confianza en Moscú. Lavrov, Rusia no corre detrás de nadie para aliviar las sanciones. Vídeo, drones FPV rusos hacen arder posiciones ucranianas. Kallas insta a países candidatos a entrar en la Unión Europea a no celebrar en Moscú la victoria sobre el nazismo. ¿Los fármacos populares para perder peso pueden modificar nuestros hábitos alimenticios? China, CGTN. El presidente de China, Xi Jinping, llega a Kuala Lumpur para una visita de Estado a Malasia. Más noticias dentro del medio en portada que arrasan también las de la semana. Periódicos malasios publican un artículo firmado por el presidente chino Xi Jinping antes de su visita. Y más noticias, el presidente de China, Xi Jinping, aquí en destacados, se reúne con su homólogo vietnamita Luong Quong. Xi Jinping y To Lam asisten a la ceremonia de lanzamiento del mecanismo de cooperación ferroviaria China-Vietnam. Y por último, de los destacados de portada, expertos malasios destacan la importancia de estrechar lazos ante la visita del presidente de China. China y Vietnam celebran un acto cultural para conmemorar los 75 aniversarios de relaciones bilaterales. La relación bilateral de China y Vietnam se desarrolla con firmeza. Inauguran oficialmente el pabellón de China en la Exposición Universal 2025 de Osaka. Más noticias dentro del medio. Negocios de Estados Unidos advierten que los aranceles de Trump perjudican a los distribuidores y también a los consumidores. Y por último, China insta a Estados Unidos a poner fin a las tácticas de máxima presión. Irán. Hispan TV. China promete proteger intereses del mundo ante intimidación de Estados Unidos que desestabiliza la economía mundial. Lavrov, Rusia no permitirá que Estados Unidos la arrastre a una trampa. Líder de Irán, desconfiamos de Estados Unidos, pero confiamos en nuestras capacidades frente a estos diálogos indirectos. ONU, Washington y sus objetivos hegemónicos, parte 2. Más noticias dentro del medio. Jefe de la ONU, profundamente alarmado por ataque israelí al hospital Al-Laili. Y Maldivas prohíbe entrada a israelíes en solidaridad con Gaza. Más noticias. Cancilleres de Irán y Turquía discuten negociaciones de Mascate sobre acontecimientos regionales. Italia, Israel asesina a civiles en Gaza, debe aceptar su error. La cifra de muertos ronda 51.000. Irán condena crímenes de Israel y exige al mundo entrar en acción y pide castigo para los responsables. Turquía, TRT. Israel intensifica su plan militar para acercar y dividir Gaza mientras sigue derramando sangre. Más noticias, ni los tomates se salvan de los aranceles de Trump sobre México, serán del 21%. Emine Erdogan, primera dama de Turquía, recibe premio internacional por su liderazgo humanitario. Bukele y Trump sellan su alianza. El Salvador propone ayudar a Estados Unidos con su problema de crimen. Detienen a estudiante palestino en Estados Unidos justo antes de su entrevista de ciudadanía. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana, cuya página web está ahora mismo vetada, no sabemos por qué, hay algún tipo de problema. Vamos desde
Telegram, Siria y Emiratos Árabes Unidos abordan vías de mejorar cooperación en campo de aviación civil. Más noticias: aumentan ingresos en zona franca conjunta sirio-jordana. El presidente de Siria inicia visita a Qatar. Siria y Líbano abordan cuestión de refugiados sirios en el Líbano. Siria y Suecia examinan las vías de mejorar cooperación en campo educativo. Continúan las obras de remoción de los escombros en los barrios de Alepo en preparación para el proceso de reconstrucción. Y más noticias: el corresponsal de Sana informó que una delegación médica saudí del Centro de Ayuda Humanitaria y Socorro Rey Salman llegó al Aeropuerto Internacional de Damasco para apoyar al sector médico de Siria. El ministro Al-Laili examina con la encargada de negocios de Suecia las vías de desarrollo del sector de salud en Siria. El Líbano, con Almanar. Varios soldados israelíes murieron y resultaron heridos en emboscadas en Gaza, mientras se intensifican las represalias. Productos estadounidenses ya no pueden entrar en el mercado chino debido a los aranceles. China exige un nuevo acuerdo con Irán basado en el Plan de Acción Integral Conjunta e insta a Estados Unidos a poner fin a la máxima presión. Guardia Revolucionaria de Irán: nuestras capacidades militares son una línea roja no negociable. Estudiante de la Universidad de Columbia arrestado en la entrevista de la ciudadanía estadounidense por activismo pro-Palestina. Soldados de la Brigada Golani firman una carta pidiendo el fin de la guerra de Gaza y conversaciones inmediatas sobre los cautivos. Irán y Armenia deberían elevar sus vínculos a una asociación estratégica, afirma el viceministro de Relaciones Exteriores iraní. Unión Europea: no hemos visto ninguna medida de Damasco que permita suavizar las sanciones. Las conversaciones de Omán podrían dar resultados o no, afirma Yamenei. Venezuela. Telesur. Presidente Xi atestigua firme de acuerdo de cooperación durante visita a Vietnam. Presidente Maduro: organización Súmate estuvo detrás del fraude electoral en Ecuador. Brasil activa la ley de reciprocidad económica en respuesta a los aranceles de Trump. Palestina urge a comunidad internacional a actuar contra los crímenes de Israel. Se desploma el turismo en Estados Unidos por políticas de Trump. El medio de la isla, Cuba debate. Silvio Rodríguez: no me preocupa lo que se escriba de mí, no me hago ilusiones, para colmo soy de un país perseguido. Sancti Spiritus: impagos que cortaron la leche. ¿Qué hay detrás del uso ilegal de tarjetas magnéticas de personas fallecidas? Nicaragua, el 19. Paz, fe y tradición. Familias nicaragüenses viven una Semana Santa en unión y esperanza. Nicaragua rinde homenaje al padre y comandante Camilo Torres Restrepo con un nuevo centro universitario agropecuario en Matagalpa. Mensaje de saludo y felicitación al general Brice Oligui Nguema por su victoria en las elecciones presidenciales en la hermana República Gabonesa. Gobierno sandinista inaugura Centro de Salud Mental Dr. Jacobo Marcos Frech en Managua. Radio Argelia Internacional. Celebración de la 10ª edición de la Jornada Científica Argelino-Cubana en Argel, la semana de masacres sobre Palestina. La wilaya de Ausert se suma a la marcha internacional por la liberación de los presos políticos saharauis. La opinión de algunos diplomáticos en Argelia acerca del ayuno durante el mes de Ramadán. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. Enviado de ONU para el Sáhara Occidental advierte de una guerra total en la región si no se llega a un acuerdo. Sáhara Occidental: Netanyahu habría facilitado el encuentro de Bourita con Marco Rubio en Washington. Argelia expulsa a 12 diplomáticos franceses. Africa Lion 25, el mayor ejercicio militar de la historia liderado por Estados Unidos en África. Argelia participa por primera vez como observador. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. 15 de abril de 2025, Sputnik Mundo es el medio que vamos a analizar. Debucha Asumi cómo Kiev usa viejas narrativas para justificar nuevos sucesos, cómo los nazis implementaron su plan de hambre siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. Kiev violó más de 100 veces la moratoria sobre los ataques a instalaciones energéticas. Y el gobierno de Hungría calcula el coste de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Sentencian a 15 años de cárcel al expresidente peruano Ollanta Humala por lavado de activo. Esto es una noticia de hace 17 minutos. Vance tacha de absurdas las afirmaciones de Zelensky sobre la posición de Estados Unidos en el tema de Ucrania. Bueno, pues
Esto es un medio ruso y en el medio ruso que dejan claro que Zelensky ya pasó a la historia, lo vamos a ver desaparecer como a Hitler, no sabemos si por el búnker o por la salida a través de Argentina, ambas leyendas. Y Estados Unidos ha cortado ya relación con Ucrania claramente. Lavrov advierte que Rusia no permitirá que Estados Unidos la haga caer en una trampa. Es fundamental en portada porque las negociaciones de Rusia se hacen conforme al interés común, pero también al interés general de Rusia y lo tienen muy claro y no va a haber nada que les haga cambiar de opinión. Esto es muy importante, ¿no? La situación está muy clara. Hay una reunión, hay unos acuerdos, hay unas negociaciones entre Estados Unidos y el otro bloque capitaneado por Rusia. Estados Unidos y el Anglo han perdido y vamos a ver un régimen de transición hacia otra historia, ¿no? Ese replegamiento de Estados Unidos a su zona nada más, pero sin dejar de dar cornadas para que esas negociaciones puedan tener alguna cierta ventaja, mientras que los rusos se lo toman con mucha más tranquilidad y calma incluso en Ucrania y en los ataques a Kursk, ¿no? Y esto es un poquito mm, lo que está sucediendo. En el 80 aniversario de la victoria sobre el nazismo, recuerdan los que vencieron al nazismo, que eso fueron la Unión Soviética, recuerdan que el plan de hambre lo está siguiendo Estados Unidos ejemplarmente. Véase lo que sucede en Palestina con la célula terrorista anglo, indistintamente, antisemíticamente denominada Israel, ISIS, Al-Qaeda, Daesh, en Siria, en todo lo demás, ¿no? Y también en Afganistán. Entonces, el plan de hambre es importante, que era lo que hacían los nazis y cómo ese plan de hambre también con los migrantes se está ejecutando en Guantánamo y en las prisiones de Israel. Entonces, ven una circunstancia en la que se están tomando con mucha tranquilidad, a modo asiático, que las cosas se pongan en su sitio. Y ese sitio es anterior a la Primera Guerra Mundial, que es cuando empieza el desastre, pandemia, guerra, pandemia, guerra, pandemia, guerra, como último ataque colonizador imperialista absoluto por parte del Anglo, a la desesperada y que dura hasta nuestros días. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros mientras? Ya lo he dicho muchas veces. Nosotros lo que tenemos que hacer es huelga general indefinida, desobediencia civil para tumbar nuestros gobiernos absolutamente corruptos y intervenidos. Por supuesto, activismo en las calles, activismo en redes para ayudar al hermano y lo más importante es boicot a todo producto económico y servicio económico de empresas o países que apoyen los intereses espurios y lo que están sucediendo mal en el mundo. Si lo sigues a rajatabla, ahí sí haces el cambio. Y siempre la otra parte te va a dejar que hasta que no llegue la revolución no va a movilizar nada. Pero ya veréis cómo el boicot económico es muy exagerado el daño que hace y por tanto se lo piensan dos veces. Esta es mi opinión. La Carmen López te lo cuenta. Información